a ella lo vi subir al contralor Camilo Benítez, que está con nosotros en los estudios de Monumental. ¿Qué tal, Contralor? ¿Cómo estás? Muy buen día, Santiago, Samuel, William. Realmente encantado de estar con ustedes. Como decía, estamos muy cerca y creo que la coyuntura y el contexto actual acerca de una cantidad de informaciones que están saliendo a la luz por medio de la prensa amerita también que tengamos que dar explicaciones acerca de todo el trabajo que estamos llevando adelante. Y por supuesto, mucha gente sostiene que la Contraloría, así como si fuera el Poder Judicial, debe hablar a través de sus informes, ¿verdad? Nosotros somos una entidad técnica. No obstante, es una costumbre nuestra ya, ¿verdad?, que llevamos adelante, de dar la cara y tratar de explicar todas las cosas que hacemos a través de todos los medios posibles. Por eso consideré oportuno ya de ahora más tratar de asumir yo la vocería en cuanto a todo este trabajo que estamos llevando adelante. Lo primero, porque fue el tema que hoy estábamos hablando en la mañana, y tampoco es para extendernos, sino para aclararlo, ¿verdad? En página 4 del diario Última Hora dice hoy: Contralor no aparece en su acto tras la amenaza de juicio político. A lo que le decía aquí a los compañeros, yo no creo que por un juicio político, y agregaba William, que además no va a prosperar, el Contralor tenga miedo de aparecer en su propio acto. Samu decía, probablemente no quiera enfrentar a la prensa, y ahí empezamos a ver cuáles eran los escenarios del por qué el Contralor no querría enfrentar a la prensa. Por no explicar su informe. Yo creo que las veces que explicó de informe, explicó sin ningún problema, crea o no en lo que diga el Contralor, me convenza o no de sus ideas. Por los chats podría ser eventualmente, o por la amenaza de juicio político. Me parece el tema menos jodido para que el Contralor deje de ir a su propio acto. Y tampoco me convencía que sea porque tenía una agenda muy apretada, si el propio Contralor estaba invitando a este acto. ¿Por qué no fuiste, Contralor? Bueno, toda la semana, desde el lunes y hoy culmina, tenemos una delegación de un organismo internacional del Parlamento noruego que se llama IDI, que es miembro de la INTOSAI. La INTOSAI es el grupo que aglutina a todas las entidades de fiscalización superior del mundo. Sería como la FIFA, para los del mundo del fútbol. Paraguay, yo presido la OLACEFS, que es la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior, y que es miembro de este grupo INTOSAI. La estrategia institucional de la Contraloría en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención de la lucha contra la corrupción, que ha llevado adelante a través de la Ley de Integridad Pública, está siendo apoyada por este organismo, ¿verdad?, técnico, tanto para tratar de tener una suerte de sinergia con la organización de la sociedad civil, con la prensa, con los intendentes, y toda esta semana duró este acto. O sea, el acto culmina hoy. Tenemos nosotros hoy en la Contraloría General de la República reunión del Comité Ejecutivo que va a recibir todos los reportes de la semana. Mi presencia no era necesaria en ese acto, ¿verdad? La verdad, son mesas de trabajo. En el acto de hoy sí, claro, porque es la culminación de las mesas de trabajo que se va a presentar ante el Comité Ejecutivo, y por supuesto nosotros de acá no vamos porque a las 8:30 comienza esa reunión. Yo creo que esa publicación tiende más a generar una sensación, ¿verdad?, de que cómo no va tanto acto. No es un acto que requería mi presencia, ¿verdad? No es por ninguno de los motivos. La agenda está apretada, eso es todos los días del año está apretada la agenda, pero si es que yo tengo que hacer espacio para estar en un acto importante, siempre estoy. Esta semana no ameritaba mi presencia, porque eran grupos, mesas de trabajo de lunes a viernes, y hoy culmina. Ahora, lo que yo creería que al decir la invitación, el Contralor Camilo Benítez invita, yo digo, acaba de estar el Contralor. Está previsto que esté. No me dicen la Contraloría General de la República invita, que puede ser un genérico que está o no está el Contralor. Yo no leí, había una invitación que decía el Contralor General invita. Ahí está la invitación. Entonces yo mirando esa invitación digo, bueno, acaba de estar el Contralor porque él es el que invita, no es la Contraloría como institución. Ok, sí, pero
A mí no, o sea, no es que me fui por ninguno de los motivos antes referidos, en absoluto, en absoluto. A mí no me caracteriza alejarme del debate, todo lo contrario, me encanta. Sí hay momentos en los cuales yo noto que existe ya una suerte de narrativa por parte del sector político, a quienes ya va a ser muy difícil de cambiar de opinión, a pesar de que uno pueda demostrar con evidencia que están equivocados acerca de lo que dicen, inclusive con una conducta contradictoria en posiciones semejantes del pasado. Estoy hablando específicamente de los grupos políticos, ¿verdad? Aquí hay muchas veces, y más ahora que probablemente vamos a empezar otra vez a entrar en campañas electorales, ya no importa la verdad, sino que es la posición que uno defiende, y eso a veces se replica en personas que no entienden, ¿verdad? Ahora acabo de entrar acá, aparentemente le suspendieron al sacerdote que iba a propiciar una misa esta mañana, y le encontré en la calle y estábamos hablando, ¿verdad? Y me dice: Contralor, ¿qué es lo que pasa? Explícame, no entiendo más nada. ¿Es o no es? ¿Este pibe es bandido o no es bandido? Nos quedamos hablando ahí. Bueno, entonces, ¿cómo? Obviamente tenemos la obligación de venir a tratar de defender nuestro trabajo técnico, ¿verdad? Bueno, ahí metiéndonos al primer tema que creo es importante. Sí. El pedido de intervención, según hoy la oposición, y ayer estaba discutiendo con algunos compañeros, y William es testigo, porque estábamos buscando qué es lo que dice la Constitución Nacional respecto a la prerrogativa de la Contraloría. Y la discusión era cuando dice el artículo 165 que el Poder Ejecutivo podrá intervenir basado en dictámenes de la Contraloría. ¿Dónde se lee y se interpreta, tratando de forzar la interpretación, que es a pedido de la Contraloría? Y me decía Carlos Gómez, hay que ir a la ley. Y no podíamos entrar a la ley originalmente porque estaba caída la página de la Biblioteca Nacional. Entonces no accedíamos a esa normativa. Y no podíamos ver lo que decía la ley. Hasta que me envía después él, y en la ley establece puntualmente a solicitud de la Contraloría o a pedido de la Contraloría en uno de sus incisos. Entonces le digo, bueno, acá es claro, no hay motivos para un juicio político, salvo que esté derogada esa ley, como menciona la oposición. Y ahí me dicen, me dice Carlos, pero acá en el documento de Riera, el que envía, citan esa ley. Y le digo, pero eso no es elemento suficiente, porque el documento de Riera tenga un error, que es probable. Entonces, ni le llamemos a Riera ni a nadie, busquemos nosotros qué es lo que dice la norma y nuestras propias fuentes que nos digan, nuestras propias fuentes, no alguien, que nos diga si eso está vigente o está derogado. Y estamos en esa cuestión, ¿verdad? Pero lo que quiero saber es, ¿esa normativa está vigente o esa normativa está derogada? Y por eso hoy la Contraloría dice, yo puedo hacer ese pedido de intervención. Bueno, esta es la pregunta, porque me parece que es el inicio de cualquier tipo de debate acerca de la legitimación que tiene la Contraloría para pedir una intervención. La Constitución Nacional de la República del Paraguay regula las intervenciones de los municipios, y la Constitución Nacional le faculta en 3 ocasiones diferentes que se pueda pedir la intervención: por la Junta, cuando se desintegra la Junta, y por pedido de la Contraloría. La Constitución Nacional establece eso. Y me gustó muchísimo algo que dijiste: forzar una interpretación. Interpretar que no puede la Contraloría pedir es forzar una interpretación, pero contraria a la Constitución, ¿verdad? Porque, ¿por qué el espíritu de la Constitución dice la Contraloría? Porque puede ocurrir, que es lo que está pasando ahora, o que se desintegre la Junta. Si se desintegra la Junta, ¿quién va a pedir la intervención? ¿Verdad? Y tercero, cuando hay graves irregularidades en la ejecución del presupuesto, y esto voy a hablar un poquitito más adelante, y puede haber una suerte de colusión entre la Junta y el intendente para que justamente nunca se pida. Y si es de público conocimiento y el caso es grave y amerita, entonces, ¿cómo puede ser que la Contraloría no pueda hacer ese pedido? Por eso la norma constitucional establece eso. Luego,
la reglamentación de esa norma constitucional, que es esa ley que hoy dicen que está derogada, no está derogada porque no hubo una derogación sobre esa ley. Artículo 3, para complementar nomás eso que estás diciendo, artículo 2 en realidad, en su inciso 3, dice: por los hechos señalados en el apartado que fueran detectados directamente por la Contraloría General de la República con dictamen y a solicitud de esta. Sí. Y si dice a solicitud de esta, yo entiendo que esa es la solicitud que hace la Contraloría cuando dice intervención. No, eso es categórico. Yo solamente quiero dejar en claro, para inclusive entrar en el debate de que se derogue esa ley, que no está derogada claramente, ¿verdad? La Constitución Nacional no se puede derogar tampoco así a través de una ley, ¿verdad? La Constitución la habilita directamente a la Contraloría a pedir un pedido de intervención. En segundo lugar, está la regulación de ese artículo constitucional que dice expresamente lo que sí pide esto, ¿verdad? Después de eso, salió la ley orgánica municipal que transcribe el artículo constitucional, que como dijera recién, ya le habilita a la Contraloría. Y como transcribe el artículo constitucional in totum, ¿verdad? Es que ellos dicen, acá ya no dice a solicitud de esta, por ende se derogó eso. Pero la derogación debe ser expresa, debería decir, se deroga esto, primero. Y segundo, al transcribir la norma constitucional que le habilita a la Contraloría, aunque se haya derogado, igual está habilitada. Yo quiero contar un caso, ¿verdad? Porque acá, esto es lo que es tan injusto, Santiago, es que se le mida a las cosas acorde a la persona a quien se le puede llegar a perjudicar. Porque la Contraloría, y yo dije esto en la conferencia de prensa, ya ha pedido esto antes, ha hecho pedidos de intervenciones antes. Y las veces que lo hizo, fue aclamada. Yo tengo acá el caso de Octavio Airaldi, este caso de pedido de intervención. Octavio Airaldi, 10 de julio del año 2010, pide la intervención del municipio de Ciudad del Este. Cuando eso, la intendenta era la señora Sandra MacLeod, de Zacarías, ¿verdad? La familia de Zacarías, es decir, las autoridades de Ciudad del Este, incoaron una acción de inconstitucionalidad contra este pedido y la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad. Esto inclusive ya llegó a instancias de la Corte Suprema, que analizaron la falta de mérito de restarle legitimación a la Contraloría para pedir la intervención y luego pidió otra vez la intervención. El motivo del doctor Octavio Airaldi, que debo decir, posiblemente ha sido el mejor contralor que tuvo la Contraloría. O sea, nadie duda de la honorabilidad del contralor Airaldi, ¿verdad? Hace poco me visitó a mí, hablé horas con él. Si ustedes ven el estilo de vida que tiene hoy el doctor Airaldi, categóricamente que honesto por lo menos fue, ¿verdad? El motivo que él alega es la remisión de los documentos del Tribunal de Cuentas por parte del municipio de Ciudad del Este. Solamente eso. Solamente eso. Y había una denuncia de concejales que decían que no estaban cobrando su dieta, ¿verdad? Yo nomás quiero, y ahora sí podemos entrar un poquitito en el tema del pedido. O sea, podríamos tratar de decir que la legitimación de la Contraloría para pedir la intervención ya no está en duda. Está en el marco constitucional, está en la ley. Está la ley siguiente a la ley y están los precedentes. Tengo muchos otros precedentes de San Lorenzo, presidente Aye, de distintos contralores, ¿verdad? Acá lo que sí se podría criticar, si vale la palabra, es ¿por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no otros? ¿Verdad? Yo he tenido más de decenas de veces esta discusión con mi equipo técnico acerca de la procedencia, o sea, de la pertinencia de un pedido de intervención. O sea, el pedido de intervención debe ser definitivamente la última ratio. O sea, no debería ser una conducta que se utilice, una herramienta que se utilice con displicencia o con facilidad, ¿verdad? Para mí, se tienen que reunir el cúmulo total de coyunturas y circunstancias que hagan mérito para un pedido de intervención. Y en estos dos casos, y acá donde me parece a mí que vale la pena anotar esto. En primer lugar, y voy a hablar de ambos municipios, ¿por qué yo hago el pedido de los dos? Y eso también quiero que me den la oportunidad de aclarar. Porque los dos tienen exactamente los mismos requisitos. En primer lugar, tienen graves irregularidades en la ejecución de su presupuesto. ¿Por qué tienen graves irregularidades?
En el caso de Asunción, porque por confesión de la propia intendencia, ellos emitieron bonos, se endeudaron y en violación de su carta, de su ley orgánica, gastaron en gasto corriente. Eso no está ni siquiera luego en discusión. O sea, ellos dicen, nosotros gastamos en salario esto, ¿verdad? El monto del G7, G8 es de 500.000 millones. Según escuché al concejal Grau, hoy ya esto es 900.000 millones de guaraníes, qué sé yo, ¿verdad? ¿Existe o no en la Asunción grave irregularidad en la ejecución de su presupuesto? Por el solo hecho de usar plata de préstamo para pagar gasto corriente, ya se cumple con ese requisito. En Ciudad del Este, sumado a eso, no hay rendición de cuenta de esa ejecución, no hay papeles que respalden. En el caso de Ciudad del Este, la transferencia a comisiones y a ONG por más de 42.000 millones tampoco tienen las operaciones de respaldo. Y la factura a las cuales nosotros hemos accedido, en un más o menos porcentaje del 10% son falsas las facturas, ¿verdad? Sumado a eso, si uno ve la metodología de transferencia, la ONG que recibió el dinero, o que tenía que recibir el dinero, no tenía los requisitos legales para para recibir ese monto. No recibió luego la ONG, recibió una persona física, ¿verdad? Esa conducta fue muy, muy criticada en el caso de Hugo Javier, por ejemplo, que pasó algo muy parecido, ¿verdad? Un requisito que es grave, eso ya está. Pero eso es suficiente para mí. ¿Para ir a una intervención? Yo creo que no, ¿verdad? Por más que ya se dé. Esto no es el Código Penal y tenemos que subsumir la conducta a lo que pasa. O sea, no es que en todos los casos que haya hecho de irregularidad ya hay que pedir, porque entonces, sí, cierto, se podría generar una cacería de brujas en cuanto a los intendentes. ¿Y cuál fue el elemento entonces que te hizo decir, este es un hecho extraordinario? Son 4 elementos. Uno es que se cumpla con el requisito establecido en la norma constitucional. Grave irregularidad en la ejecución del presupuesto. Punto número 2, que la Contraloría en ambos casos, en más de 4 veces, ha presentado reportes de indicios de hechos punibles o denuncias penales en contra de el intendente de Asunción y en contra del intendente de Ciudad del Este. Es decir, la Contraloría ha auditado, ha enviado al Ministerio Público muchas veces que ha encontrado reportes de indicios de hechos punibles. Sí. No quiero referirme a los casos, pero muchos de esos casos inclusive ya son causas penales actualmente. En tercer lugar, y este caso no es menor, ambos municipios remiten su documentación al Tribunal de Cuentas. Sí. Tanto Ciudad del Este como Asunción se van al Tribunal de Cuentas. ¿Se acuerdan que hablaba del doctor Aguiraldi? Sí. Solamente por ese hecho. Solamente por ese hecho. Pero ¿por qué es un tema no menor? Porque ¿cómo nosotros podemos proseguir si los documentos no están? Yo tengo aquí, bueno, después de hablar de esto, el cuarto, los 2 están imputados por lesión de confianza. Uno está imputado por el famoso caso de tía Chela o algo así, el otro por detergente de oro. Entonces no sé si se acuerdan que en la época de la pandemia se compró detergente y tiraron sobre la calle Mariscal López. Sí, me acuerdo. O sea, solamente un caso es extremadamente escandaloso, ¿verdad? Los 2 están imputados. Y ayer estábamos debatiendo qué tiene que estar imputado, ¿cierto? El hecho aislado de que esté imputado no da mérito. El hecho aislado de ninguno de estos 4 no da mérito. Pero los 4 hechos al mismo tiempo, ¿verdad? Llaman extremadamente mucho la atención. Sumado a eso, y acá tengo pedidos reiterativos de la Fiscalía, donde nos sigue pidiendo que sigamos profundizando nuestras investigaciones con relación a los bonos y con relación a la construcción de la costanera, que es la causa por la cual el intendente de Ciudad del Este está imputado. ¿Que sigan investigando o les piden informe de lo que investigaron? No, nos piden que volvamos a investigar. O sea, nos dice, por favor. ¿Y acaso favor, ese no es un rol ya de la Fiscalía? Totalmente. ¿Por qué el Ministerio Público le pediría eso a la Contraloría? Total, pero acá tengo, mira, porque ellos no hacen ese trabajo. O sea, mira, corresponde. Pero mira, esto es... ¿Pero qué junio, ¿y quién es el fiscal que te dice eso? Sí, 9 de mayo, mira, 9 de mayo 2025. ¿Qué dice? ¿Me permitís? Donde nos vuelven a pedir que volvamos a profundizar lo de los bonos.
volvamos a hacer auditoría sobre la costanera en Ciudad del Este. Silvio Corbeta, Sí. Alma Sayas y Verónica Valdés. Esto es 2025, ahora nomás. Ahora, mayo 2025, 9 de mayo. Tipo, hagan nuestro trabajo más o menos. Dice, los agentes fiscales se dirigen respetuosamente a fin de solicitar una fiscalización puntual y auditoría financiera de la Municipalidad de Ciudad del Este a proyectos de Navidad sustentable, por lo que se aprobó 2.000 millones de guaraníes. Se remite copia de los antecedentes. Fundamos nuestra petición en la Ley Orgánica 276 de la Contraloría General. Son deberes y atribuciones de la Contraloría. Y esto ustedes ya no estudiaron acaso. A mí, pero por supuesto que sí. Pero a mí me parece, Santiago, no me parece institucionalmente correcto que nosotros reiteremos las fiscalizaciones sobre temas que ya revisamos antes. ¿Verdad? Sumado a eso, que, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Asunción, ellos nos mandan una nota diciendo, ustedes ya no tienen competencia para venir acá, porque el Tribunal de Cuentas, segunda sala, se ha declarado competente para analizar la documentación de la Municipalidad de Asunción. Mal podríamos nosotros ir a pedir la documentación de respaldo de la utilización o la ejecución de dinero proveniente de los bonos. Pero quería nomás decir esto, ya te ruego que me presten un poquitito de atención en esto, porque no son casos simples. Se reúnen todos los requisitos que, como le dicen los americanos, levantan esos red flags, ¿verdad? Que vos decís, ¿sabes qué? Esperan por un rato, acá van al Tribunal de Cuentas, están los dos imputados, los dos tienen reporte de 18 muniles y se constataron grave irregularidad en la ejecución del presupuesto. Y ahora voy a hablar, porque, claro, nosotros solo podemos hablar sobre evidencia, ¿verdad? Pero, si me permiten ustedes, les ruego que por esta única vez me dejen entrar dentro del mundo de la especulación. Que yo no tengo evidencia sobre esto, pero tampoco tengo muchas dudas. ¿Qué pasa si es que la Junta Municipal está coluida con el intendente? ¿Qué pasa si hay una suerte de arreglo para que ellos no hagan su trabajo de control? El primer órgano de control del intendente es su Junta Municipal. ¿Qué pasa si existe una colusión? Existen alguna suerte de declaraciones que han salido en donde dicen que existe. No, pero eso Ahora, nosotros vimos. En la Municipalidad de Asunción habíamos hablado, le habíamos entrevistado inclusive, Santi, a un concejal del Partido Liberal que estuvo acompañando y él tratando de justificar por qué había aprobado el balance inclusive de Nenet. Sí, que es Félix Ayala. Ayala. Ayer estuvo diciendo que el Contralor tenía que ser sometido a juicio político y qué sé yo, y Eso vimos en Asunción. Ahora no sé cuál es la situación en... Pero digo nomás, Ciudad del Este. ¿qué pasa? O sea, pregunto esto, por eso que la ciudadanía tiene que quedarse nomás con los brazos cruzados y ver, y encima con una sospecha enorme de mal uso de la ejecución del presupuesto, con un endeudamiento. Yo lo dije en la conferencia de prensa, yo no sé cómo los asuncenos vamos a pagar la cuenta, porque es demasiado lo que se debe, y con el cobro de tributo nomás no sé si vamos a poder pagar la carga que tiene la intendencia, sumado a eso a lo que debe en el sistema financiero, ¿verdad? Existen elementos extremadamente irregulares. Tenían un crédito sacado en la época de Mario Ferreiro, piden otro crédito para pagar este crédito, pero el siguiente crédito es mucho más caro que el crédito anterior. Hubieran pagado nomás el crédito anterior, que tenía una tasa menor, ¿verdad? Para mí, esto, y de verdad les digo, con un poquitito de preocupación, pero y de nostalgia, un poco de tristeza, esto que les voy a decir. Yo realmente pensaba que esto iba a ser el acto más aplaudido del año, cuanto menos. El tener el coraje de, ante semejantes irregularidades, pedir la intervención de ambos municipios. ahí te quiero hacer un punto. Sí. Permitime, porque tengo algunas cosas anotadas y quiero hacer una especie de ping-pong con eso. Muchas gracias. Voy a contar una cosa. Cuando se anunció la conferencia de prensa de la Contraloría para una cuestión muy importante, yo, como siempre hago, trato de averiguar ¿De qué se trata? de qué se trataba, ¿verdad? Porque para eso no soy periodista, ¿verdad? Si no, me voy a quedar nomás en mi casa y voy a escuchar lo que hace el resto y listo. O voy a venir acá a hablar de lo que el resto ya habló, mirar los diarios y hacerme agenda sobre lo que hacen los diarios. Pero yo soy, en mi espíritu soy competitivo y quiero tener información para brindar.
Y empiezo a averiguar. Y mi idea, cuando empiezo a buscar información, era, ¿quién me puede dar? Y consulto algunas fuentes. Y me dicen estas fuentes de la Contraloría, es un anuncio muy importante. Y es algo que va a generar polémica. Y yo le digo a esta persona, y yo creo que el anuncio más importante que puede hacer la Contraloría es algún golpe de mesa, independientemente a que ella haya recurrido a la Corte o que haya dicho en su momento algo respecto a la Corte. Señores, nosotros tenemos facultades y prerrogativas para meternos a Itaipú Binacional. Porque en ese momento la discusión era Itaipú. Por su pupitre y por todos los otros temas, yo decía Itaipú Binacional. La transparencia. Porque además el gobierno actual sí ha basado gran parte de su política de inversiones y qué sé yo, y se lo dije al propio Peña al aire, que es eso de hablar de transparencia y otra vez recurrir a la caja de Itaipú sin brindar datos respecto a Itaipú. Y me dijo, sí, pero hace 20 años se maneja así. Y justamente porque hace 20 años se maneja así, y te estoy diciendo a vos, presidente de la República. Y ahí me responden estas personas, no, es algo que va más allá inclusive. Y cuando escuché el anuncio de Camilo, no me fue más allá que Itaipú. Capaz por un sesgo mío, o una expectativa mía, de creer que era Itaipú el gran tema, y terminó siendo este. ¿Y por qué no? Porque el Ministerio Público ya tiene 40 y pico de causas respecto al intendente de Ciudad del Este. Porque en el hecho ya está sometido a una investigación también del Ministerio Público. Y porque no sé cuántos informes ya tienen ustedes respecto a ambos municipios en sí. Entonces decía, ¿a qué responde todo esto? Y más sospecha me generó, y te soy absolutamente honesto, cuando el informe vino como cerrado 2 en 1. Sí. Y ahí yo tengo que hacer el ejercicio de meter la interpretación política. Claro, sí. Y decir qué partido está jugando Camilo Benítez y por qué. ¿Por qué mete los dos en el mismo? Porque Bachi Núñez dijo, y yo me hago cargo de la interpretación, que me das la cabeza, ¿querés la cabeza de Nenecho? Te doy la cabeza de Nenecho. Pero dame la cabeza de Prieto. Pero porque una interpretación, sí, Claro. eso dijo Bachi Núñez. Exactamente. Claro, Él anunció pero eso. yo traigo a colación y digo, para mí es eso. Y mi pregunta era, ¿por qué Camilo está haciendo esto? Si tenía que enviar un informe respecto a Asunción, un informe respecto a Ciudad del Este, ¿por qué mete un 2 por 1? Y juego de sonso, siempre en el mismo juego de forzar una interpretación para saber qué hay de argumentos respecto a eso. Y le digo acá a Fito, que estaba sentado, y a Estela, que estaba acá a la tarde, ¿no será que el Partido Colorado quiere sacarse de encima a Nenecho porque no es un potencial candidato para las próximas elecciones? Y como hay una amistad que tiene con Cartes, Cartes no le dice directamente a Nenecho, da un paso al costado. Y me dice Fito, claro que les puede decir da un paso al costado, pero con eso no se sacan a Prieto de encima. Entonces necesitan sacarlo a Prieto del camino, y Nenecho es un elemento para sacarlo a Prieto del camino. Aunque hoy patalee, pero mañana ya sabe que lo de él no va a prosperar en términos políticos. Y ahí mi pregunta es, ¿por qué un 2 por 1? ¿Y por qué de esta manera? Te quiero responder. Antes de responderte, te quiero decir algo. Y quiero usarte a vos de ejemplo para que por favor le traslade a muchos colegas tuyos, especialmente los que te acompañan en el turno tarde, con relación a la enorme falta de respeto que constituye alegar con tanta tranquilidad que uno carece totalmente de independencia. Y yo a veces pensaba, porque le respeto muchísimo a Estela, ¿verdad? La conozco hace muchísimos años y tengo un enorme respeto profesional y personal, ¿verdad? Pero como ella cubre política hace tantos años, y yo creo que ya está envenenada de lo que es la podredumbre de la política nacional, ¿verdad? O sea, tantas cosas ha visto seguramente que ya es imposible que crea lo contrario. Pero yo me preguntaría, si yo me siento acá y te digo en la cara, don Antonio te llamó a vos para que me haga esta pregunta. A vos te llamó don Antonio y te dijo, cuestionale esto al Contralor. No. O cualquier cosa que vos hagas. No te va a herir en tu dignidad que venga alguien y te diga, te trate de secretario, te trate de que sos un tembiguay, como escuché ayer que estaban diciendo, ¿verdad? Yo soy una persona que me he preparado toda mi vida, acá y fuera del país. Yo no necesito este trabajo.
yo fuera de la función pública me va a ir mucho mejor. Yo provengo de una familia de gente muy trabajadora y muy conocida, ¿verdad? Para mí, mi transitar en el servicio público tiene que ir de la mano con hacer cosas que cambien la vida de la gente. Y todo el tiempo lo he hecho. Y hoy recibo, por eso hoy me desperté y dije, yo me tengo que ir a hablar. Ayer le escuché a Katia, y realmente, primero me reí un poco, después ya me empezó a dar un poco de rabia, ¿verdad? Porque la gente habla sin problema, de una manera tan tranquila y injuria y difama, sin tener ningún tipo de elemento. Y me hirió un poco que le haya ofendido a mi equipo de auditores, particularmente a Leandro Villalba, ¿verdad? Que le trató de que no tiene estabilidad emocional. Katia González le critica a alguien por no tener estabilidad emocional, imagínate un poco, ¿verdad? Y eso me molestó, ¿verdad? Porque yo digo, estos tipos son unos patriotas, estos auditores míos. Y yo les ruego a ustedes, les ruego que busquen los antecedentes de Leandro Villalba. Busquen sus antecedentes políticos, sus comentarios en sus redes sociales, las fotos que él tiene en su pasado. Y les dejo picando. ¿Qué podemos encontrar? Él es lo más anticartista y anticolorado que tiene la Contraloría General de la República. Pero busquen en su vida pública. Él tiene una causa penal contra la hija de Yamil Legay porque la hija de Yamil Legay le pegó. O sea, estamos hablando de un tipo que al último que le podemos decir que es un cipayo cartista es Leandro Villalba Baruja, ¿verdad? Y que se le ofenda así tan fácilmente. Yo le digo una cosa, jamás yo voy a mostrar, ni aunque sea verdad, algo que le perjudique en la dignidad a un ser humano y mucho menos a una mujer, a una dama. A mí me criaron de esa manera, por eso jamás voy a mostrar la cantidad enorme de mensajes que yo tengo con Katia González, en donde yo le digo, le ruego que suspenda ciertas conductas que ella estaba llevando adelante que le iban a hacer pisar el palito. Yo tengo eso, tengo mensajes con ella. Una especie de asesoramiento político le daba. Yo le decía, para, esto está mal, Katia, para, suspende esto. Pisar el palito. ¿Por qué le decías eso? Porque él le tenía a un funcionario mío que estaba con él, que después le puso como presidente de un partido político. Torales. Y nosotros prohibimos, y prohibimos porque salió una foto mía con algunos diputados en aquel momento de Añetete, entre paréntesis, que hoy dice el cartismo, ¿verdad? Pero en realidad el cartismo es lo que se enojó en ese momento cuando salió esa foto mía, ¿verdad? Que tiene una explicación totalmente fuera de contexto, pero que ya hoy en día ya la posverdad. O sea, vos le dijiste antes a Katia, antes que explote todo esto, le dijiste, cuidado con Torales. No. Sale esa foto, luego salen ciertas manifestaciones políticas de funcionarios de la Contraloría en contra del embajador americano, a favor de Horacio Cartes. Y después luego empezaron las elecciones. Hicimos un recuento, teníamos, no sé, como 150 candidatos dentro de la Contraloría. Nosotros modificamos nuestro código de ética y nuestro reglamento interno y prohibimos la actividad político-partidaria dentro y fuera de la Contraloría, incluyéndola al Contralor. Porque dijimos, esto realmente ya es una vergüenza. Yo recibí muchísimas críticas de todos los partidos políticos, ¿verdad? Porque me decían que eso era una actividad que fuera de la institución yo no podía prohibir, ¿verdad? Y después de eso, a él le nombran presidente del Partido Encuentro Nacional. Y yo, pero no quiero entrar en eso porque me parece de poco nivel, ¿verdad? Simplemente... Pero ya lo dijiste. No, pero eso, o sea, lo que quiero decir... Y lo dijiste en una mesa de periodistas. Lo que quiero decir es que existen muchas cosas de índole personal, ¿verdad? Que a mí me parece que no corresponden que se nos pueda a nosotros tirar así tan fácilmente, ¿verdad? Nosotros tenemos familia, yo tengo una esposa, tengo 4 hijas, ¿verdad? Hasta me trataron de acosador serial más o menos, ¿verdad? Y eso no es verdad. Y la gente que me conoce sabe que no es verdad. Yo te entiendo cuando me estás respondiendo todavía lo que te pregunté, sí, Contralor. No, yo te pregunté sobre el pedido 2 por 1 y el hecho político de eso. Quería aclarar de que me parece una falta total de respeto a una persona como yo, que ha tenido una conducta pública en casos muy emblemáticos, ¿verdad?
que siempre mantuve la imparcialidad en mi gestión. Me parece que es rebajarme demasiado mucho pensar de que yo puedo llegar a recibir una orden de nadie que me diga para hacer mi trabajo. ¿Por qué 2 por 1? Y este fue un debate que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y yo te digo, la decisión es mía personal. ¿Por qué? Porque si yo hacía por separado los pedidos, y no digo que iba a ocurrir, pero podrían especularse de que corra uno y no corra el otro, de que el Ministerio del Interior mande uno y no mande el otro, o que la Cámara de Diputados trate uno y no trate el otro. Y como dije al principio, los dos tienen los mismos requisitos. Por eso yo dije, y le dije a mi equipo técnico, nosotros tenemos que poner en el mismo pedido, para que se traten los dos. Porque si yo separo, es que tu sospecha podría tener más sentido si yo hacía un pedido para uno y un pedido para otro. Y peor aún si no lo hacía al mismo día. ¿Pero cómo corresponde hacerlo? Yo creo que la ley no prohíbe que se haga todo junto. Para mí no. O sea, acá hay un tema que me dice el principio de legalidad. Lo que no está expresamente autorizado está prohibido, ¿verdad? Pero esto es una normativa constitucional. Y acá donde mucha gente adscribe criterios de interpretación erróneos, porque realmente nosotros lastimosamente en la Facultad de Derecho estudiamos los criterios de interpretación como si fuera que son 4 y no existen otros, ¿verdad? Pero es erróneo esto. O sea, la norma constitucional uno la debe interpretar de una manera extensiva y no restrictiva, y en segundo lugar, buscando sus fines, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que vos podés hacer? Tienen el documento que les pasé, porque quiero preguntarle al Contralor. Dijiste al inicio de la charla que solicitaban informes sobre los 42.000 millones de guaraníes y que no recibían la documentación. Y que esos eran hechos reiterativos ya, y que de hecho incluso la Fiscalía después empezó a solicitar cuestiones sobre respaldos documentales. Y tengo aquí un documento de fecha 1 de noviembre de 2024 a las 9:39 de la mañana, que es un acuse de recibo de la Contraloría General de la República. Dice: contestación, nota Contraloría General de la República, contestación de la nota 4757/2024, remite descargo, que entiendo es el acuse de recibo de la documentación solicitada en el marco de estos 42.000 millones de guaraníes. Y a eso, le decía Leandro el otro día, se refería Prieto cuando mencionaba públicamente, entiendo que a eso se refería: leen a carajo, te decía en esos términos, Sí. leen a carajo lo que te enviamos. Y entre esas cosas, y por eso yo le insistí tanto a Leandro con ese tema, lo del catastro. ¿Y sabes por qué insistí con eso, Contralor? Sí. Porque hay un principio muy básico que dice, quien no puede lo menos, no puede lo más. Y si yo voy a una cuestión muy básica, como una documentación de catastro que decía no presentaron, y vos me estás diciendo que para activar este mecanismo necesitas cumplir con todos los requisitos porque es la última ratio, yo parto de la base de que la Contraloría no es que esperó que le remitan algo y cuando le remitieron ya fue extemporáneo, pero incluyó como algo que no se pagó o no se remitió a catastro, como los 1.000 millones que hacía referencia a Leandro el otro día. Y al final Prieto termina mostrando un pago que se hizo y dice, además, catastro, si yo no pagara, no me acreditarían los royalties que me acreditan regularmente. Entonces yo tomo ese elemento, Sí. que es menos dentro del total que estamos hablando, por ese mismo principio de quien no puede lo menos, no puede lo más. ¿Te puedo responder, por favor? Claro que sí, pero lo que quiero saber es, si No, es no, la última... Porque es importante esto. Porque Si es Contralor la última ratio, yo parto de la base de que ustedes se cercioraron plenamente de lo que iban a hacer y lo que iban a enviar, para que no me diga, como me dijo después, y lo tengo anotado acá Leandro, que no se pagó los 1.000 millones de guaraníes, omitieron transferir 1.000 millones a catastro, me dijo él. Y
te puedo responder, pues ya Se entiende. Ya entiendo la pregunta. Dale. Primero, es un argumento falaz. No te enojes. Mío. Sí. ¿Por qué? Porque el razonamiento, vamos a decir, a pari, quien no puede lo menos puede lo más. No es el razonamiento que debería de usar, lógico en este caso. Este ejemplo que hace, el famoso, la inducción o la deducción. La inducción es buscar un caso, otro caso, tipo Sherlock Holmes, y sobre eso llegar a una conclusión. El hecho de que vos encuentres un caso, que vamos a decir, y ahora voy a explicar porque tengo acá anotado, que vos encontraste que existe una crítica a la Contraloría, no desvirtúa todo el informe. No es porque te equivocaste en lo mínimo, todo está mal, ¿verdad? O sea, todo el resto está mal. Porque en el chiquitito te equivocaste, entonces en el grande también te equivocaste. Ese razonamiento lógico es incorrecto. Salvo que me digas que es tu última ratio. No. Porque yo sí espero No. del super auditor de Contraloría y de la última ratio, yo espero rigor. Sí, pero espera un rato. Vamos a lo de Catastro. Primero, porque me parece que no puedo dejar de responder. Esto es lo que el equipo auditor me transfiere a mí. O sea, son evidencias constatadas por el equipo auditor. La Contraloría encuentra diferencia entre lo que se refiere a la transferencia de la Municipalidad de Ciudad del Este debía ser a Catastro por impuesto inmobiliario. Sobre esa diferencia de 1.000 millones se le pidió que envíe en detalle justificación y documentos de respaldo que explique las diferencias. La Municipalidad no remitió las documentaciones de respaldo. Se le pidió puntualmente sobre eso. Es más, no solo no remitió a la Contraloría, sino que en su descargo dice que van a tener en cuenta. Dice, sí, sabe que tener razón, vamos a tener en cuenta para el futuro, vamos a transferir esta plata. La auditoría cuestiona que hay una diferencia de 1.000 millones, que ellos no explicaron por qué existe, ni justificaron, ni enviaron documentos de respaldo. Por tanto, la conclusión del informe es correcta, me dice el equipo auditor, ¿verdad? Yo me sustento sobre el trabajo de mi equipo, debido a que no hay coincidencia entre todos sus documentos contables, a que no se saben los montos exactos y a que no nos mandan los documentos de respaldo. Esto ocasiona una información distorsionada acerca del patrimonio municipal y no nos permite saber qué pasó de esos 1.000 millones de diferencia. Y acá voy a ir a lo de la última ratio, ¿verdad? Para mí la última ratio tiene que ver con ese cúmulo de 4 requisitos que son gravísimos, que ameritan una intervención. Existen cuestiones que todavía no fueron certificadas, por supuesto que sí. Hay un edificio que construyó Miguel Prieto, donde vive toda su familia en la época de la pandemia. Nosotros estamos evaluando su enriquecimiento. ¿No incluiste eso? Claro que no. ¿Y por qué incluiste lo que no estaba cerciorado respecto al tema de...? A lo que voy nomás... eso nomás voy con la última ratio. A lo que voy nomás, Santiago. Van a ver en la Municipalidad de Asunción un montón enorme de cosas que todavía no se verificaron. La intervención debería de verificar. La intervención debería, porque hay que sacarla al intendente, ponerla a un interventor que acceda. Hay muchísimas otras cosas. Le escuché a la diputada Ortega, ¿verdad? Que dice, esto es un blanqueo a Oscar Rodríguez, porque hay demasiadas muchas cosas que no están ahí. Pero claro, o sea, yo lo que digo es que lo que ya encontramos hace mérito a que nosotros tengamos que hacer este pedido. Y en la intervención se tiene que verificar esto, ¿verdad? Pero el argumento... Hay otros temas que verificar, por tanto hay que seguir esperando. Para mí no es razón suficiente para seguir dilatando el pedido de intervención. Todo lo contrario, si vos tenés hechos que llaman demasiado la atención, y yo le digo una cosa, de verdad esto, porque ayer cuando estaba escuchando el programa en NPI, me entró una tremenda tristeza al escucharle a Katy referirse de una manera tan peyorativa, así, de tan bajo nivel acerca de mi funcionario, ¿verdad? Y dije, pues realmente ustedes digo, ellos, ¿verdad? No ustedes, están totalmente descolocados de la sensación de lo que piensa la gente. O sea, yo salgo a la calle y me voy a la peluquería donde me voy, la gente me habla mal del intendente, me dice, basta. Ayer me estaba yendo al doctor, y esto le juro que no es mentira, pisé un bache y se rompió todo el tren delantero de mi auto, ¿verdad? Y dije, esto ya es un mensaje de Dios, dije, o sea, no puede ser que tenga tanta mala suerte, ¿verdad? De que estaba lloviendo y yo, acá tengo un mensaje con mi médico, Aldo Benita, a quien le mando un saludo, ¿verdad? Le tuve que suspender, le dije, acabo de chocar. O sea, yo no sé si realmente, y eso escuché que dijo Leandro aquí en el programa, si realmente hay alguien que sostenga con objetividad
que nuestro intendente de Asunción debería seguir. O sea, para mí esto ya es un escándalo. Pero ¿se evalúa ahí, perdón, Contralor, el momento político para hacer este pedido? No, realmente no. Sí me parece a mí que hubiera sido una desinteligencia y una injusticia que yo haga un pedido sin hacer el otro, ¿verdad? O sea, para mí eso es, teniendo los dos exactamente la misma conducta o muy similar, ¿verdad? Hacerlo solamente contra uno, si no contra otro, hubiera sido un escándalo. Tengo que hacer... Y ahí te termino con esto, porque ahí donde la vara no se aplica de la misma manera, ¿verdad? Si hubiera sido solamente contra el intendente de Asunción, yo no hubiera estado acá hablando de esto. Nadie se hubiera, nadie hubiera criticado, todos hubieran aplaudido, ¿verdad? Nadie me hubiera dicho absolutamente nada. ¿Qué te parece? Pero lo que pasa es que con relación a Ciudad del Este, y ahí te pregunto si es verdad o no, el otro día decía Ferreiro aquí cuando estuvo en el programa, 160 intervenciones ya le hizo la Contraloría. Eso no es cierto. ¿No? Eso no es cierto. Mira, nosotros existen... A ninguno se le acosa de esa manera como se le acosa a Ciudad del Este, dijo él. Eso no es cierto. Lo que pasa es que nosotros hacemos nuestra actividad de control acorde a las denuncias que recibimos, ¿verdad? Y realmente contra la Intendencia de Ciudad del Este recibimos denuncias casi todos los días. Ahora le pedí, no sé si pudimos traer la cantidad de denuncias que nosotros recibimos. En la Fiscalía ahora han 30 denuncias penales contra él, ¿verdad? En la Contraloría tenemos cientos de denuncias de comisiones vecinales, ¿verdad? Si ustedes ven la causa penal, por lo que leí en la prensa que tiene sobre el caso de la Costanera, el empresario confesó que pagó 1.500 millones de guaraníes de coima, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una conducta que realmente llama mucho la atención. Y eso, ustedes me controlan mucho. O sea, tiene que ver porque todo el mundo te está denunciando. O sea, nosotros no podemos tampoco... Pero claro, y yo les voy a contar algo que ayer escuché. Y les... respetuosamente, ¿verdad? Les desafío, pero con muchísimo respeto, que vean las estadísticas de la Contraloría en mi gestión. Más del 90% de las denuncias son contra el gobierno colorado. ¿Pero por qué eso es? Porque tenemos intendente colorado. Pero obvio. Tampoco una... Pero imagínate la narrativa. Pero así luego tiene que ser. Porque es sentido común. Pero ayer escuché que dijo esta diputada Ortega, dijo que la mayoría de las denuncias son contra el gobierno de la oposición. Eso es absolutamente falso. Lo de una cabeza por otra, entonces vos descartás, Contralor, lo que había dicho. No. A mí me parece que yo tendría que pedir de los dos de ninguno, ¿verdad? Si yo hubiera pedido de uno solo, hubiera sido un error, ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa. Y ahora sí, ahora bien, perdón, pero no quiero dejar de decir esto. Esta facultad constitucional y legal que tiene el Contralor de pedir la intervención es un acto de patriotismo que debería ser aplaudido, porque debería ser replicado. Yo les digo, ¿ustedes creen que va a existir en el futuro un Contralor que se anime a hacer algo así? La mayor crisis institucional que he vivido en los últimos 5 años tienen que ver con un pedido que yo pensé que iban a cambiar la calle Marica López y iban a poner Camilo Benítez después de pedir la intervención de los dos municipios más importantes del Paraguay. La Contraloría tiene que auditar Itaipú. Sí, pues por supuesto que sí. Ya pudiste conversar con el presidente sobre ese punto. Pero por supuesto que sí. ¿Y qué dijo el presidente? Por supuesto que sí. Bueno, yo no hablo con él. No, ¿cómo que no? Si vos tenés muy buena relación con Peña. No. En las reuniones que tenemos en la Cumbre de Poderes yo he tocado este tema. Pero una posición personal mía de años. Yo he sido el impulsor de leyes que le obligan a la Itaipú a transparentar sus gastos socioambientales y ella se le está. Yo he recurrido a la justicia. Yo presenté el proyecto de ley. Conseguí que se apruebe la ley. Está vigente la ley. Está suspendida ahora por una medida de la Corte. Yo me fui al Poder Judicial porque a Itaipú no me va a dejar entrar. Me fui al Poder Judicial. Yo personalmente, cuando me dijeron que recurría ante la justicia, conseguí una orden judicial. La gente de Itaipú recurrió a esa orden judicial. Yo tengo una posición pública de esto. Busquen. Yo tuve audiencias públicas en el Congreso pidiéndoles por favor que saquen esa ley. Pero por supuesto, y le digo esto nomás. Y siempre digo en broma que estamos hablando en Itapulandia, ¿por qué Paraguay no va a poder controlar su propio dinero? Y el argumento constitucional para esto
es que la Constitución Nacional establece que el dinero de Itaipú constituyen cuentas nacionales. Así dice el Banco Central, dice. Y la Constitución dice que la Contraloría puede fiscalizar empresas multinacionales que tienen cuentas nacionales. Esto es percepción y vamos a la pausa. Yo honestamente no veo, discúlpame, Contralor, pero no veo una participación activa de la Contraloría desde el punto de vista político y de gestión para acceder a datos de Itaipú Binacional. No veo. O sea, todo lo demás sí me parece una cuestión hasta de pose, te diría, ¿verdad? De dejar alguna en la que el Contralor vaya y converse con el director paraguayo de Itaipú. Y le diga, señores, venimos por esto para solicitar esto sobre la base de esto. Audiencia con ministros de Corte Suprema de Justicia. Convocatoria a la prensa. El Contralor va a la Corte para solicitar a los ministros de Corte celeridad en el trato de esta cuestión porque la ciudadanía paraguaya quiere... Y eso me parece que es transversal a cualquier hecho político que uno pueda pretender. O sea, lo que no veo es... no te diría hostigamiento. No veo ese ímpetu más allá de lo formal, que es nota aquí, nota allá. O sea, vos tenés carácter, Contralor. Y yo no veo ese carácter. No, pero porque no querés ver nomás. No, porque no quiera ver. Pero es muy distinto esto que estamos hablando de lo que pasa con Nenecho, o lo que pasa con Katia, o lo que pasa con Miguel, o lo que pasa con no sé quién. Te hago un compromiso. Yo le paso acá a mi equipo que está conmigo. Hoy, por favor, pásenle todos los antecedentes. Video, entrevistas, manifestaciones, urgimientos que he presentado ante la Corte en reiteradas ocasiones con relación a esto. Pero prometeme que va a publicar y va a decir, ahora sí veo. No, porque te digo esto. Cualquier extralimitación de mis competencias hoy vulnera directamente mi cargo. Cualquier extralimitación. Pero no te extralimites. Hacé nomás lo que hay que hacer, Contralor. Todo lo que hay que hacer ya hice. Pero absolutamente todo. No hay una sola cosa más que pueda hacer, más que lo que vos decís. Decirle al Poder Judicial, señores presidentes, señores ministros, con la ya desgastada relación que existe entre nosotros, ¿verdad? Por no este caso, sino muchos otros, entre ellos los del Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Porque acá la pulseada para que el presidente de la República vete el proyecto de ley que yo presenté es porque ganó la Sala Constitucional de la Corte. Y yo ¿sabes qué te pido, Contralor? Vos tenés un relacionamiento y creo que Peña te escucha. Pues yo veo hasta una cercanía que no vi con otros contralores, vi tuya con Peña. Capaz es una cuestión generacional, de amistad, o no sé qué es, ¿verdad? O de respeto, independientemente de lo que sea. Sacando provecho de eso respecto a cuestiones que al país le puedan beneficiar. Y me parece que, así como yo tuve la oportunidad de decirle al presidente Peña al aire, y no por eso fui ni respetuoso, ni me extralimité, ni mucho menos, le dije, presidente, dame información respecto a Itaipú. Puedes decirle también, pero como un hecho político y de trascendencia. Puedes decirle a los ministros de Corte y no le va a faltar el respeto ni te vas a limitar. No creas. ¿Cómo que no? No. Mira, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. El presidente de la República no es mi cuate, yo no tengo ese tipo de conversaciones. Pero le decís cosas mucho más, de todo un poco hablar con él. Supuestamente le convenciste del tema hambre cero y compañía, y ¿por qué no hay Itaipú Binacional? No. Primero, yo no le convencí lo de hambre cero. El informe de la Contraloría desnudó el mal uso de Fonacide que requería una modificación. Ellos hicieron la modificación. Lo único que yo dije es que deberíamos controlar nosotros todos los días el servicio. Cosa que estamos haciendo, que entre paréntesis ayer también me han dicho que no hicimos nada. 350 verificaciones hicimos nosotros. Los primeros 2 meses de clase, ¿verdad? 350 verificaciones en todo el territorio nacional. Nunca se ha desplegado una auditoría más grande como la que estamos haciendo en hambre cero. O sea, no podemos esperar más nada de vos respecto a Itaipú Binacional, porque ya hiciste todo. Ustedes, lo que pasa es que me estás reclamando algo que deberías reclamarle a otras personas. ¿A quién? A los ministros de la Corte. Pero todo el tiempo decimos lo mismo que hace la Corte, pero vos también tenés una prerrogativa. Yo quiero que la Contraloría, con su misma voracidad de auditores, se meta a decirnos cómo gastan la plata de Itaipú Binacional o de Yacyretá. Entonces, lo que yo te pido, te pregunto, Contralor, perdón, el alzar la voz no es impertinencia, es de vehemencia nomás. Sí.
ya no puedes hacer nada respecto a Itaipú y respecto a la EBI. Todo lo que podías hacer ya hiciste. Yo he activado todos los mecanismos a mi alcance, todos, incluidos urgimientos permanentes, y lo voy a seguir urgiendo. Yo cada 2 semanas voy a presentar un urgimiento a la Corte, como lo hice en Ecuador para que se publiquen las declaraciones juradas, entre paréntesis, ¿verdad? Yo subo como contralor, el primer programa que me fui fue el tuyo, y me dijiste, vos, ¿cuál es tu posición con relación a esto? Y te dije, yo estoy totalmente a favor, pero estaba la discusión en la Corte, y yo me urgí 14 veces antes que se resuelva eso. Lo mismo voy a seguir haciendo porque es el mecanismo de golpear la mesa, que vos decís, institucional es el urgimiento. ¿Y eso tiene que tratar el Pleno de la Corte o quién tiene que tratar? Yo no sé, en principio la Sala Constitucional, pero no sé porque hay varios casos. Creo que uno se extendió al Pleno y el otro no. Porque está Yacyretá y también el caso de Itaipú. Ya. Tenemos que hacer la pausa. Sí, cómo no. A la vuelta de la pausa hay otros temas que están pendientes con el Contralor y claro que los vamos a hablar también. Hacemos el corte, venimos enseguida. Buen momento para decirle a la gente de la iniciativa de desarrollo Intosai que el acto va a empezar más o menos a las 9:30 de la mañana. No, le vamos a liberar creo que a tiempo al Contralor. Igual todavía algunas consultas que quedan. El otro día se le planteaba a Leandro aquí, ¿cuántos casos tiene con documentación suficiente la Contraloría para pedir la intervención de municipios? Como para entender por qué estos municipios. Y yo lo que no hice fue el ejercicio de volver al archivo y escuchar y traer para esta entrevista o para alguna entrevista que nos des porque te estaban buscando ya. Cuando me pareció escuchar que dijiste en la conferencia que estos casos eran emblemáticos. Mi interpretación es, tengo todos estos casos y tomo estos emblemáticos, lo que a mí me parece una decisión discrecional y diría, ¿corresponde o no corresponde? Si tiene un universo de municipios respecto a los que puede pedir intervención, ¿por qué Ciudad del Este y Asunción en particular? Y comparada con el caso de Óscar Orué, decía lo mismo que Óscar Orué venga y me diga, tengo 50.000 evasores, pero voy a tomar el caso de estas 2 personas porque eso va a ser aleccionador para el resto. Y eso no está bien que lo haga. Entonces te pregunto, ¿cuántos casos tienen similares a estos y por qué estos en particular? ¿Es una decisión discrecional o no? No, creo que ya lo expliqué bien al principio. O sea, estos 2 municipios reúnen 4 requisitos que no tiene ningún otro municipio del Paraguay. Concepción no tiene. No tiene los 4. No tiene los 4. ¿Qué carece Concepción de los 4? No, para atender. Tienen grave irregularidad en la ejecución de su presupuesto. Yo creo que ninguno acá, que si es que llegan a conocer un poco los antecedentes, ambos te van a decir, sí, claro que tiene. Y ahí está el argumento, pero también tiene Concepción, qué sé yo, y podemos nombrar 50 otros municipios. En segundo lugar, tienen varios reportes de indicios de hechos punibles remitidos por la Contraloría. Varios, ¿verdad? Por lo menos 5 cada uno. Entre denuncia y reporte, porque hay que diferenciar que el reporte es producto de una auditoría y la denuncia es cuando se constata que hay un hecho punible. Fueron al Tribunal de Cuentas. Tercero, sí, envían su documentación al Tribunal de Cuentas, que como explicaron al inicio, ya es nomás uno de los requisitos del precedente que tiene Iraldi para pedir el de Ciudad del Este. ¿Cuántos municipios fueron al Tribunal de Cuentas? Solamente esto, ¿verdad? Ahora acabo de pedir un informe completo porque estoy haciendo este mismo ejercicio, ¿verdad? Pero uno, y 2, varios. Y cuarto, están imputados por lesión de confianza, ambos intendentes, ¿verdad? En el cual están imputados hoy en día. Entonces, que vos tengas una intendencia con estos 4 requisitos que no son, cada uno de ellos podrían constituir un elemento suficiente, ¿verdad? Pero me parece a mí que no podemos nosotros, y menos después de esto, ¿verdad? Yo le decía hace rato, yo no sé si en el futuro un contralor se va a animar a pedir la intervención de un municipio después del enorme escándalo que generó esto a nivel político. Claro, pero mi pregunta, Contralor, es ningún otro municipio, sí, ningún otro, y vos sabes, y si no sabes, acá tenés un equipo de respaldo que sabe al dedillo todo, o en tu celular al toque te va a decir Leandro o quien sea. Ningún otro municipio tiene graves irregularidades de ejecución de presupuesto, denuncias penales por indicios de hechos punibles,
que haya recurrido al Tribunal de Cuentas o imputaciones por lesión de confianza, por lo que fuera? Ningún otro municipio. Hasta ahora, yo no tengo conocimiento que exista otro municipio con estos 4 requisitos. Solamente Asunción y Ciudad del Este. Pero solamente Asunción y Ciudad del Este. Pero lo estamos verificando. Estoy actualizando mi lista del Tribunal de Cuentas. Hemos pedido informe al Tribunal de Cuentas solicitando cuáles son los últimos que han enviado, ¿verdad? Estoy pidiendo informe al Ministerio Público para ver cuáles de los municipios han sido imputados, ¿verdad? Estoy viendo mis reportes indicios disponibles porque tenemos nosotros 244 reportes enviados. Pero ¿verdad? entonces quiere decir que cuando hiciste este pedido, y otra vez yendo a tu última ratio, no hiciste toda esa verificación para decir, y fue finalmente discrecional la decisión de decir, voy a tomar estos 2. No. Porque el resto no sabes, me decís. No, pero acá es donde la argumentación no es correcta, Santiago. Y discúlpame que te diga. No, hacelo sin problema. Bueno, eso se trata. una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esa es famosa, es un paralogismo, que es como una falacia, pero que se hace sin querer, ¿verdad? La falsa oposición. Es decir, el hecho de que vos encuentres el día de mañana otros casos, no significa que no tendría que haber enviado este caso. O sea, si estos casos reúnen los requisitos que a tu criterio institucional amerita un pedido de intervención, claro, ¿verdad? Pero tenía que haber remitido los otros casos. Porque tu criterio es técnico y decís sobre la base de requisitos de última ratio. Espera, es lo que te digo. Busca esto, por favor. Falsa oposición. Sí. Es un paralogismo, que es una falacia sin querer. O sea, que se hace no con intención, ¿verdad? El hecho de que el día de mañana, si se llega a constatar, que hasta hoy no pudimos constatar, la existencia de un municipio equivalente a esto, no le quita mérito a este pedido. De ninguna manera. Y bueno, El caso de la intendenta Cucú. entonces no podés decir que, no. Si vos no contactaste de los 180 y pico municipios, exactamente no tenía que haber enviado esto. No. Ese es que el argumento que te digo que yo lo que no creo es correcto. que esa herramienta, pícaramente, vos estás llevando a un terreno que no es el que yo te planteo. Porque yo no te digo que vos no tenías que haber enviado. Ok. O sea, tenía que haber enviado. Yo lo que te digo es que... pero sí. voy a hacer yo de Santiago. No. Tenía que haber enviado. No, porque Santiago soy yo en realidad. Sí, pero por eso digo. Entonces no hace falta que haga Santiago. Pero porque me pongo nomás en tu lugar y no me ponete en mi lugar. No te digo que no tuviste que haber enviado. Lo que te digo es, ¿no tenés ningún otro municipio que cumpla con tu última ratio? ¿Por eso enviaste solamente estos 2? ¿O sí tenés y decidiste hacer respecto a estos 2 porque eso es aleccionador y fue discrecional y por ende política la decisión? Bueno, hay muchas aseveraciones en esta afirmación o afirmaciones que acabaste de hacer. Preguntas hice, no hice aseveraciones. Sí, bueno, pero te voy a contestar por parte. Yo no tengo información de que existan municipios que reúnen todos los requisitos antes referidos, esos 4 en particular, ¿verdad? No significa que no haya un municipio como el que mencionó, la intendenta esposa del diputado Samaniego. O Puerto Casado, por ejemplo, que el intendente no puede entrar a su municipio, ¿verdad? O sea, yo no digo que no existen municipios que tengan graves irregularidades, claro que sí. Que no tengas toda la información para una última ratio, a mí me hace ruido. Tenés que decirle a tu equipo entonces que te pase toda la información. Acordate la falsa oposición. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Para mí tiene que ver. No tiene. Pero es de verdad, es incorrecto ese razonamiento. Porque no podés decir vos, no. Acá se le pilló a Wilson que robó. No. Perdón, no vamos a decir nada porque no se le pilló todavía el que robó. No, porque yo no te estoy diciendo que no tenés que enviar, te repito. No, pero bueno. Sacá ese elemento, pues yo lo que te digo es, tenés que enviar, porque bien. Además creo que es constitucional. Sí, claro creo que es constitucional, creo que es atribución tuya, pero mi ruido es, ¿esto es selectivo o no es selectivo? Entonces, para derribar la selectividad, vos me tenés que decir, estudiamos
todos los casos y estos son los únicos, por ende responda a un criterio técnico y no a un criterio político. Pero es que ese es el razonamiento que me parece que no se sustenta. No podés vos, vamos a suponer que sea del ámbito penal. Sí. O sea, se le encuentra a alguien que tuvo un caso de homicidio. No, yo tengo que revisar todos los homicidios antes de imputarle a este que mató. No necesariamente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque esto es administrativo, no es penal y no. es de última ratio. O sea, yo creo, y además dijiste al aire, o lo dijo Leandro, esto es elevar los estándares de lo que hicimos hasta hoy. Sí. Y si es de última ratio, si es el cúmulo total, como me dijiste esta mañana, y si es elevar los estándares, sencillamente para derribar la selectividad, tuviste que haber tenido a vista que yo no tenía esto, que está imputada por lesión de confianza, que los demás no tuvieron esto. O sea, podemos hacer ahora vía producción la averiguación, si no tiene Contraloría ese dato, que está imputada ya sabemos, que tiene grave irregularidad en el ejercicio de su presupuesto, ya sabemos de cajón. Sí. Lo único que nos falta saber es si fue al Tribunal de Cuentas, sí, y qué más. Y si es que tiene varios reportes de indicios de hecho punible por parte de la Contraloría. Y estoy seguro que la Fiscalía hizo eso por eso, ¿verdad? Entonces, solamente falta saber si se fue al Tribunal de Cuentas. Sí, pero volvemos nomás. Eso es lo que dijo Leandro, bueno, son expresiones de él, ¿verdad? Yo personalmente me sentí en una suerte de callejón sin salida, sin escapatoria institucional. Yo tengo un mandato constitucional, la Constitución le faculta a la Contraloría hacer esto. Como le mostré recién, tenemos nuevos pedidos de la Fiscalía en ambos municipios para seguir profundizando cuestiones que están siendo denunciadas. Recibimos denuncias diarias en ambos municipios. Es un escándalo de corrupción y el Contralor, que tiene el coraje de tomar una decisión pensando en la ciudadanía y en su obligación de su mandato legal, hoy es cuestionado porque no les gusta a la persona a quien se le está enviando el pedido de intervención. Sí, y vuelvo a decir, y es un poquitito la doble moral de mucha gente. O sea, si solamente hubiera sido la Municipalidad de Asunción, acá no estaríamos. Yo tenía mi evento de la Intosai, siguiendo hablando de integridad, y esto no iba a ser un tema de debate. Contralor, una consulta. Entonces quiere decir, si están en proceso de verificación de otros municipios que cumplan estos 4 requisitos, eventualmente también se puede pero tomar totalmente. Quiero... No tengan ni ninguna. Ahora, yo les digo, y no va a ser mi caso, pero sí en el futuro, ¿verdad? Porque yo no siempre voy a ser contralor. Yo después de esto, yo no creo que exista un contralor que tenga la personalidad de poder afrontar semejante golpiza de los medios cuando a la persona que se le pide la intervención, no sé, es de cierto sector político, ¿verdad? No creo. Pero yo creo, a ver, dos cositas, porque te escuché atentamente. La primera es, me decía alguien y yo suscribo, probablemente sí vas a tener una calle que se llame Camilo Benítez cruzando Mariscal López cuando veamos que la Contraloría se está metiendo a hacer lo que tiene que hacer en Itaipú, por ejemplo. Pensamiento mío nomás, ¿verdad? Sí. Si era eso lo que decías, que al día siguiente capaz tenía que suceder de este informe, ¿verdad? Lo segundo, si vos mirás lo que ahora está diciendo la gente en el WhatsApp, en este momento en el WhatsApp del programa, qué suavecitas las preguntas. No le estás diciendo nada al Contralor. Y Tomás Romero Pereira, hace un año lo tienen y no hacen nada. O sea, esa percepción o ese sesgo que vos tenés de que sos vilmente atacado por esto, pasa cuando le tenemos al aire a Miguel Prieto y yo empiezo a preguntarle respecto a su policía y el video que teníamos de su policía, o le hago las preguntas respecto a las facturas que presenta y demás, y gente que es partidaria de Miguel Prieto me envía mensaje y me dice, pero cartista de mierda, ¿por qué no te vas nomás ya a trabajar a las 9:70 y 6:50? No sé qué cosa que pasó el otro día y voy a contar una infidencia. Le envié a un colega, pues me decían, ¿le parecía ya fulano de tal? Y le envié a ese colega, se mató de la risa. Eso pasa siempre, Camilo, pero porque la gente mira desde el sesgo o porque el universo de lo que vos ves como el ataque a Camilo Benítez es porque vos sos Camilo Benítez nomás. Entonces para vos ese es el 100% del universo.
Pero en realidad, claro que el ejercicio que hacemos es contrastar, y a mí me parece recontra grave que el municipio de Ciudad del Este no pueda explicar muchas cosas. Me parece súper bien que ustedes auditen lo que tengan que auditar, pero yo no puedo dejar de hacer preguntas para saber qué tan solvente y no político, qué tan técnico y no político es el rol que está jugando nuestro Contralor. Sí. Porque hay algo de lo que siempre hablamos, Contralor, y hoy tengo de nuevo la oportunidad de preguntarte. ¿Vos tenés aspiraciones de ser ministro de Corte? ¿Querés ser ministro de Corte Suprema de Justicia? No. Yo tengo el requisito constitucional. Es decir, yo tengo un doctorado en ciencia jurídica. Por ende, como no hay mucha gente que son doctores en Derecho en Paraguay, porque hay pocos, sí, ¿verdad? Entonces, siempre que se habla de eso, mi nombre es como si fuera que es algo que... ¿Pero querés? Claro, no. Yo soy un jurista. Yo me he preparado aquí y fuera del país. ¿Verdad? Tengo 2 posgrados en España. Soy de la escuela de la Escuela de Filosofía de Manuel Atienza. Soy una persona que, obviamente, soy docente universitario, me he preparado. Para un jurista, la máxima instancia judicial es como para un político en la presidencia de la República. No dudo que exista uno que diga, no quiero. O sea, sí querés. Pero respondo a la pregunta. Yo creo que hoy no están luego dadas las condiciones porque no existe ningún tipo de vacancia y no va a haber en los próximos 4 o 5 años. Yo creo que soy una persona joven porque mi opinión personal es que un ministro de la Corte debe tener mucho aplomo de vida, ¿verdad? Yo ciertamente he ocupado muchos cargos de mucha relevancia desde muy joven, ¿verdad? Y creo que me he demostrado tener el temperamento para estar en altas funciones. Pero no es algo que yo hable ni con mi familia ni con nadie de esto. Con nadie, ¿verdad? Yo quiero terminar mi gestión de la Contraloría. Hemos hecho una gestión sin precedentes, ¿verdad? Yo tengo un número que han quintuplicado las estadísticas en denuncias penales, en transformaciones institucionales, ¿verdad? Pero, viste, como toda la institucionalidad de la República del Paraguay es tan débil que en un segundo todo el trabajo puede tratar de ser criticado y tirado por el piso. Y por otro lado, con lo que decía, que claro, yo estoy acá para responder a todas las preguntas, es mi deber. En un momento me pareció prudente dejarle al equipo porque ellos me pidieron, ¿verdad? Ellos me dicen, Contralor, esto no falta de respeto para nosotros somos técnicos, ¿verdad? Y acá finalmente a todos nos están metiendo en una misma bolsa. Por eso me pareció importante que ellos defiendan su trabajo. Pero ya llega un punto, cuando existen personas que descalifican peyorativamente a los funcionarios, yo me siento en una obligación paternal de salir a defenderle a ellos también, ¿verdad? ¿Desde el querer o no querer? Sí. ¿Querés ser ministro de Corte o no querés ser? No, es que no tiene sentido aspirar a algo que no existe ninguna posibilidad. ¿Cómo que no, si tenés las condiciones? No, claro, pero no existe ninguna vacancia. El día en que exista una vacancia, llámame y ahí te voy a responder. Pero sos joven, ¿por qué no aspirar? No, sí, pero no sé. Mira, voy a contarte una infidencia personal, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido a mi esposa porque en este momento de tormenta me ha demostrado su lealtad y compañerismo. Y realmente, este año cumplí 15 años, ojalá me muera a su lado y a su lado me entierren. De hecho, ellos son los únicos que tienen un espacio acá en la Recoleta que todavía quedan pocos para la cantidad de familias que tenemos. Pero yo no tengo el apoyo familiar para seguir en el servicio público, ¿verdad? O sea, mi familia, mis hermanos, mis padres, mi esposa, mis suegros, no les gusta para nada que yo sea funcionario público, ¿verdad? Y yo tengo que tomar una decisión después de esto, a ver qué camino voy a tomar, ¿verdad? Porque yo estoy aquí, como te dije, Santiago, porque a mí me encanta dejar un legado que cambie la vida de los demás. Me encanta. Yo no necesito este trabajo, ¿verdad? Y no necesito quedarme en una función pública. A mí me va a ir muy bien acompañándole a mi familia en sus trabajos, ¿verdad? Por último, ¿le pueden llamar a Roberto un segundito? Porque me consta que ellos hicieron esto, yo no seguí el tema y contaba de esta. Ven un ratito, Roberto. Acércate, por favor. Ayer
y cuento esto al aire, me pasaban una captura de un mensaje donde supuestamente alguien decía que yo no me animaba a invitarle a Camilo Soares y que él reclamó que yo no me animaba a invitarle. Entonces yo conté esta mañana, como fui compañero ñandutí de Camilo, le envié un mensaje directamente, ¿verdad? Y le dije, Camilo, ¿cómo es que yo no me animo a invitarte si en realidad yo nunca hablé del tema de los chats? Nunca hablé. O sea, no porque no me parezcan relevantes, sino porque no fue un foco que yo haya puesto en mi agenda diaria porque tenía otros temas. Y me respondió Camilo que lo dijeron en el espacio, creo que de Luis, de Roberto y demás, y le dije, ok, pero yo no puedo hacerme cargo de lo que hagan en otro espacio, ya es suficiente con lo mío, ¿verdad? Sí. En mi espacio por lo menos no se habló. Y me dijo, voy a pedir disculpas por eso, que no hace falta. En realidad lo que yo quería nomás es que él sepa que yo no hablé del tema, que sí puedo hablar, pero que no hice foco nomás en eso, porque no me pareció en ese momento una cuestión que a mí en mi agenda me... Es más, cuando estuvo acá Guillermo Ferreiro, Guillermo sí discutió con Leandro. Leandro de la Contraloría le dijo, ¿querés que hable de los mensajes? Voy a hablar de los mensajes. Me pregunta a mí, ¿querés que hable de los mensajes? Y le dije yo, pero habla de lo que quieras. Yo no te pregunté respecto a los mensajes, pero si querés hablar de los mensajes, habla de los mensajes. No conozco el contexto, entonces no quiero cometer el riesgo de meterme a hablar en un contexto que yo desconozco. Entiendo que ustedes hicieron referencia al tema de los mensajes y quiero preguntarle a Camilo Benítez si esos mensajes existen o no existen y si ese contenido es real o no es real. Entiendo que en ese contenido hablaban de cuestiones respecto a Mario Ferreiro. En algún momento sí vi que supuestamente le hacía preguntas respecto a una vaquita para conseguir el abogado a Camilo Soares y qué sé yo. Desconozco el contexto, si era algo que se anuló en juicio, si él presentó su teléfono, no sé. Entonces te pregunto a vos, Robert, que creo que sí tenías un panorama respecto a eso. Sí, buen día, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día a los compañeros y a los televidentes y oyentes de Radio Monumental. Si yo voy a seguir tu misma línea argumentativa, yo debería inhibirme de hablar al respecto, pero no lo quiero hacer. Voy a hablar a grandes rasgos, porque el comentario tampoco lo hice yo. Nació de una reflexión que hizo el compañero Luis Vareiro, pero desde el punto de vista que nosotros estábamos analizando lo trágico que es el desempeño institucional en la República del Paraguay. Porque yo puedo, de hecho, cuando te venía escuchando y te estaba escuchando, coincido con muchísimos de tus argumentos y me parecen muy lógicos. Y a mí particularmente me parece que está bien sustentado. Pero lo que decíamos nosotros, la crisis institucional en la República del Paraguay nos hace dudar de tu honorabilidad. Y cuando nosotros analizamos las variables, como decía bien Santiago, necesariamente tenemos que poner el componente político presente allí, que le resulta muy útil en realidad al movimiento dominante de la política paraguaya. O sea, esa carta, ese 2x1 que vos hiciste y que fundamentaste bajo tu razón de que creías vos conveniente para que no se te señale de un sector y no del otro, terminó confirmando la teoría. O sea, fue interpretado como que en realidad lo hiciste adrede para que no tengan otra salida y que necesariamente le descabecen aprieto y lo puedan eventualmente hasta salvarlo a Nenecho, porque el pedido de intervención pues no es una expulsión del intendente, en realidad es la habilitación para que lo juzguen desde la Cámara de Diputados una intervención y posteriormente resuelvan o no su destitución. Pero ¿a qué voy? Luis Vareiro hizo esa reflexión. Nosotros ni siquiera entramos en el detalle de los chats. Yo particularmente, y trato de ser honesto intelectualmente, yo no leí todas las conversaciones que tuviste con Camilo Suárez y tampoco sé si son reales esas conversaciones. Te agradezco. Lo que sí sé es que el abogado Guillermo Ferreiro, y me nutro de lo que escucho y leo, no tuve un conocimiento personal de esa carpeta, lo que él dijo es que esto está sometido a juicio. Sí. Y que quedó probado su autenticidad en juicio. Eso lo dijo Guillermo Ferreiro. Entonces la pregunta es, ¿tenés mensajes con Camilo? ¿Tuviste con él? ¿Esos chats son fielmente las conversaciones que tuvieron? ¿Me pueden dar un tiempo para poder explicar esto con propiedad? Porque es importante entender el contexto de las cosas en su momento, ¿verdad? Camilo Soares hoy quizás no sea Luis Miguel, ¿verdad? Pero en ese momento era un periodista, tenía muchísimos programas de televisión. Cuando gana Mario Ferreiro, ¿verdad? La intendencia, el equipo político de Mario Ferreiro era Enrique García, que era su asesor jurídico,
estaba Max Rejala, Adolfo Ferreiro, el papá de Guillermo, ¿verdad? Ellos eran los que le asesoraban a Mario en el manejo de la municipalidad, ¿verdad? Acá hay una cuestión que a mí me cuesta, por eso me cuesta debatir un poco a veces con personas con quienes tenemos lazos personales, ¿verdad? Yo tengo una amistad muy fuerte con algunos miembros de la familia Ferreiro, particularmente con la hermana de Olga. Su hija es compañera de colegio de mi hija. Yo le admiro y le adoro a Olga, me parece una de las no sé, mujeres más capas que conocí en mi vida, ¿verdad? Entonces, entrar en este tema para mí es muy difícil, por la limitación del afecto, vamos a decir, ¿verdad? Pero voy a contar la verdad. Yo me fui como subcontralor, y el contralor en ese momento, que había sido asesor de la municipalidad, se inhibe de dos casos. Enrique García está ahí. Enrique García. Se inhibe de un caso que se llamaba Parksim y otro caso que es gestión tributaria de una empresa denominada TX. Tanto Enrique García como Adolfo Ferreiro me pidieron a mí que yo dictamine a favor de estas empresas, ¿verdad? Las motivaciones, yo no puedo ser responsable, ¿verdad? Pero me pidieron y yo le dije que no, porque el estacionamiento tarifado me parece una vergüenza, y la terciarización del cobro de tributos a un canon del 40%, que es lo que proponía esta empresa TX, me parecía un atropello a la Constitución Nacional, porque le quita la competencia al municipio de cobrar tributos, y segundo, me parece un escándalo. Le dije, no hay ninguna posibilidad. Ese fue el motivo por el cual yo me peleo con el Contralor en ese momento, y nunca más hasta el día de hoy hablé con él, desde ese momento. Luego él renuncia porque estaba siendo sometido a un juicio político. Yo asumo, y en esa coyuntura yo me voy a un restaurante, es la casa de Don Manuel, acá sobre el 25 de mayo, ¿verdad? Yo estaba, como te conté, con algunas personas que casualmente eran todos periodistas, entre paréntesis, ¿verdad? Por supuesto que no voy a decir quiénes eran, y ahí le encuentro y le digo, ¿qué puta usted con el chino? Que le hizo un reclamo a él, a Camilo Suárez, ¿verdad? Me dijo, no, yo tengo toda la documentación, no sabes lo que me hicieron, me contó toda su desgracia. Me dice, yo te voy a pasar. Y ahí empiezo yo a tener una comunicación con él, ¿verdad? Y él me brinda información acerca de TX. Yo tengo acá, les ruego que les quiero dejar la cantidad de publicaciones de última hora y de ese color, referente al escándalo que constituía la implementación de la tercerización del cobro de impuestos. Era un escándalo en ese momento. Yo, cuando llego, había un dictamen a favor de la empresa que había firmado el asesor jurídico Enrique García. Y ahí donde yo le digo a Camilo Suárez, a mí no me va a temblar la mano para saltar la bandidad del pasado. Le voy a echar a todo hasta encontrar a alguien que me firme este dictamen de que esto es inconstitucional. Eso es lo que le digo, pero eso no tiene absolutamente vinculación con Mario Ferreiro. Mario Ferreiro celebró mi dictamen porque gracias a eso él no siguió con ese negocio, ¿verdad? Que era perjudicial para la municipalidad, y nada tiene que ver con su destitución. O sea, no era buscar un director a medida, digamos. No. Yo lo que decía es el servicio de gestión tributaria, que acá les tengo, y les ruego que busquen los antecedentes de última hora, porque hay una parte que dice Contraloría se contradice, que es cierto, porque la Contraloría en la época de Enrique García había dicho que correspondía al servicio, ¿verdad? Y yo, con todo esto precedente que le cuento, le había dicho al director, y de hecho le cambié al director jurídico. Le dije, esto es una vergüenza, nosotros no podemos apañar este negocio, ¿verdad? Y es cierto, pero nada eso tiene que ver con el problema de Ferreiro. Ferreiro recibe nuestro dictamen y no lleva adelante la terciarización de la gestión tributaria. Y acá donde esa es mi conversación, después se le imputa a Mario Ferreiro. No, la Contraloría no tiene nada que ver con esa imputación. A él se le imputa por eso del asado el fin de semana, que fue lo que Camilo Suárez, él se fue para todos lados a llevar su teléfono, ¿verdad? Yo después de eso nunca más le respondí a Camilo Suárez. Y sí, me escribió, además le archivé porque me escribía muchísimos mensajes, ¿verdad? Y acá donde yo digo, yo no le quiero faltar el respeto a nadie de venir a decir todo esto es falso, ¿verdad? Porque realmente, no sé si todo es falso, pero hay muchas cosas que a mí no me coinciden, ¿verdad? De respuesta mía que yo la había dejado en visto, ¿verdad? Entonces ahí, a mí me encantaría. Eso va a ser la vaquita para que él tenga un abogado y todo lo demás. Sí, pasó. Él estaba, sí. Vamos a ver de uno capo. Él estaba
ayudándonos a nosotros en una investigación que estábamos haciendo nosotros. Pero al mismo tiempo me estoy yendo a la cárcel, no sé qué puta hacer, no, y vamos a ver si podemos conseguir un abogado, vamos a hacer una vaquita para pagar todo abogado, le digo yo, ¿verdad? Que puede ser una conducta súper recontra indecorosa en el día de hoy. Pero yo te doy un ejemplo, y te quiero usar a vos, Santiago, porque me conoces un poquitito de ejemplo, ¿verdad? Si la conversación hubiera sido Santiago González y la investigación hubiera sido los pupitres de oro, nadie se estaría escandalizando. Esta conversación se dio en el año 2019, donde estos temas de TX y de Parksim eran escándalos de corrupción, ¿verdad? Y claro, hoy, con el diario de hoy, con todo lo que pasó luego, me deja súper mal. Y lo reconozco, ¿verdad? Pero yo me pongo en la piel de aquellos que pueden cuestionar tu honorabilidad, Sí. atendiendo al vínculo que tenías con esa persona, independientemente de que ya no tenga deudas con la justicia, pero que operaba políticamente y que operó políticamente contra Mario Ferreiro. Entonces, si vos tenés esa afinidad, y yo soy el abogado patrocinante de un intendente que ahora está viviendo una situación que considero, y él considera, una especie de coalición política, de una conspiración, naturalmente voy a señalar si el contralor está en el cargo, el mismo que chateaba contra mi otro cliente, por más que no sea la causa penal, pero yo conozco el vínculo. Pero entonces la sospecha es legítima. Pero ahí Robert aplica aquello de una información fuera de contexto es un pretexto. No, pero ¿verdad? atender una cosa. Y Roberto- ¿Por qué digo esto? Pero para terminar, yo no tengo certeza, te estoy haciendo el planteamiento lógico del abogado Guillermo Duarte. Sí. Guillermo Ferreiro. Guillermo Ferreiro, pero me estoy poniendo en su piel nomás. Sí. Porque él dice, y yo tengo una causa penal pendiente con el contralor. Sí. Por eso él construye, a lo mejor una construcción interesada. Yo lo que estoy queriendo hacer, reforzando la idea, es para que vos refutes nomás. No, Yo y considero te quiero legítimo decir- lo que él dice, que desconfía de vos. Te quiero decir esto, es el famoso argumento ab hominem. Claro, O sea, claro. yo te destruyo a vos para que todo el trabajo que hiciste también esté mal, por añadidura, ¿verdad? Él es incapaz de poder refutar el informe técnico de la Contraloría. Primero porque no va a poder levantar las observaciones técnicamente, segundo porque carece luego de la capacidad intelectual para hacerlo, ¿verdad? Pero en segundo lugar, sacado de contexto, yo entiendo, claro, o sea, él es un abogado que está queriendo decir, yo tengo este mensaje. No, quiere contaminar la Algunos causa. de ellos están manipulados. Algunos de los que yo por lo menos hasta ahora leí, inventados. ¿verdad? No, yo creo que el orden se puede, o sea, yo llego a un punto que yo dejé de contestarle a él. Y ahora yo veo una cosa que le pongo ok, qué sé yo, fuerza, no sé. Ah, vos lo que crees es que las publicaciones fueron manipuladas. No. Yo digo que lo que se filtró a la prensa puede que no sea veraz. ¿Y no vas a 100%. presentar alguna Yo acción no digo, contra Lord? no, porque yo esto cuando recibí, ¿verdad? Porque por supuesto pedí que lo que todos los periodistas están hablando, ¿verdad? Nosotros en el improbable caso que sea veraz, toda esta información no constituye ningún tipo de hecho punible tampoco, ¿verdad? O sea, no hay ningún delito en eso. Y quiero decir esto, Roberto, que me parece muy importante. Yo tengo muchísimas conversaciones con muchísimos periodistas de este medio, de otros medios, sobre casos de corrupción. Pero muchísimos. Que son, si vos lo lees fuera de contexto, hasta parecerían que tienen algún tipo de interés particular. Porque el periodista, su trabajo es de investigación, muchos de ellos. Y muchos siguen casos de corrupción. Y todo el tiempo nos denuncian a nosotros. Dicen, ¿por qué no se revisa esto? Porque hoy, ahora mismo, estamos hablando de algunos casos, ¿verdad? No es inusual. En Paraguay y en ninguna parte del mundo que un contralor tenga una conversación con un periodista. Si la conversación hubiera sido con un político, con una persona, digamos que influyente en el mundo político, hubiera sido otra la crítica. O sea, esa conversación con Camilo era en su carácter de Camilo periodista. Pero es que yo Pero quiero no que se cuestiona acuerden. ni penaliza la conversación, ahí también estamos como no, sacando de pero si hay contexto. una denuncia penal. El contenido de la conversación es lo que se cuestiona. Pero si hay una denuncia penal. No, claro, ¿verdad? pero yo me refiero en este caso, en este trámite que lo estamos haciendo, independientemente de tu causa penal. O sea, yo por lo menos traigo a colación, ¿bajo qué sentido? La construcción que se hace desde el vínculo político es como que sos propenso para armar causas. Ese es el fondo de la cuestión. Pero Y cuando yo podemos traigo- entender que esto no tiene nada que ver con Mario Ferreiro, ¿verdad? No, por o sea, supuesto. por quiero que supuesto. investiguen esto y vean las fechas
Y se van a dar cuenta que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si vos me permitís ¿verdad? explayarme, vas a entender que finalmente el propósito de lo que yo te estoy planteando es que vos defiendas tu honorabilidad. Sí, no, para mí vos no me estás faltando el respeto. No, pero Roberto, por ¿eh? eso te digo, ¿cómo me interrumpís nomás? O sea, ok. la construcción que se hace, vamos a ser rápido y si me permite voy a ser rapidísimo, ¿verdad? La construcción que se hace es, falta la honorabilidad del Contralor, contamina su pedido de intervención de dos municipios que entre paréntesis son los dos más importantes de la República del Paraguay, Asunción y Ciudad del Este. Hoy vos revisás el INE y los distritos con mayor población está primero Asunción y segundo está Ciudad del Este. Bueno, para poner nomás la ponderación, yo por eso estoy contigo, espectaculares, son dos municipios donde uno, y yo, vos no le respondiste a Santiago, pero para mí sí existe selectividad, porque el modelo judicial es selectivo, yo no le puedo estar investigando a todo el mundo. Y claro que voy a seleccionar. Y lo seleccionó, ¿bajo qué criterio? Vos explicaste. Tenés 4 parámetros para poder determinarlo. Perfecto, son tus parámetros. A lo mejor otro contralor no tiene el mismo parámetro, pero son los tuyos, y vos los defendiste. Bueno, lo que yo digo es lo siguiente. ¿Cómo derribamos la construcción mediática que se hizo? Que puede ser verdad o puede ser mentira. De que esto está contaminado porque vos sos propenso a construir carpetas a medida del interés político. Eso es lo que subyace de tu conversación, independientemente de la cuestión penal, porque vos podés salir libre de una cuestión penal, porque resulta que el tribunal dice, acá no hay hecho punible que investigar, acá es irrelevante esto, era una conversación entre dos camaradas, pero políticamente es relevante, porque ¿quién es tu camarada? ¿Y qué pretensiones tenía tu camarada cuando habló contigo? De facto, cayó un intendente. Entonces, esa pues es la cuestión, que vos podés tener con todos los vicios de legalidad dentro de tu competencia, puede ser propenso a armar dentro de tus facultades algo para perjudicarle a alguien, porque tenés una motivación política. ¿Y cómo derribamos eso? Bueno, hay dos expresiones diferentes en lo que me acabaste de decir. Hay una que es una suerte de consulta y otra que ya es una afirmación, ¿verdad? Sí, claro. O sea, Por la construcción te aclaré, bueno, no es mía. No, sí, pero te quiero decir esto. Y voy a invertir el orden de los factores, ¿verdad? ¿Cómo vamos a destrozar nosotros este informe que es, a todas luces, un informe que no se puede levantar técnicamente, destrozándole a la persona que firmó? El hecho de que yo saque de contexto un chat tuyo que le escribiste a X persona, eso no quita la legitimación que tenemos como periodista, ni tu objetividad, ni todo el resto de los otros trabajos que hiciste. Este caso puntual de TX, que está en ese chat, quiero que miren las fechas, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver con el caso de Mario Ferreiro. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero claro, ahora vos afirmaste algo. Dijiste, vos no tenés objetividad, vos sí te orquestás políticamente. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Y claro, ya un argumento contra otro argumento. Yo no puedo convencerte, vos no te querés convencer. Pero quiero que mires la cantidad de reportes que yo he hecho, ¿verdad? Desde el informe de la deuda de Itaipú, desde la denuncia que hemos hecho en todos los municipios, a las instituciones, en la pandemia, todos los grandes hechos de corrupción sacados a la luz en los últimos 5 años en Paraguay fueron salidas de la Contraloría. El 95% son gobiernos colorados, que es lo que decíamos, claro, no es porque sea más o menos, es porque administran todo el poder, ¿verdad? O sea, a mí no me pueden decir que yo no soy independiente. Yo reconozco muy hábilmente esto se gestó de una manera que claramente genera un debate enorme y le deja súper mal al Contralor. O sea, para no ser ambiguo en la respuesta, Contralor, sí, y que quede súper claro. Las conversaciones con Camilo Soares existieron. Sí, claro, sobre este tema de TX. Ok, también respecto al tema de la vaquita para un abogado, respecto a sus causas, eso existió. Sí. Existió. Sí. ¿Qué es lo que no existió? No. Hay una parte, un momento en el cual yo le dejé de responder, ¿verdad? Y esa parte yo dudo. Yo no tengo más ese teléfono. Lastimosamente, no tengo cómo probar desde mi teléfono porque cambié varias veces. Lo que implica que las conversaciones pudieron haber sido manipuladas. Lo que sí yo recuerdo, que cuando sale la imputación y él estaba muy vinculado, a mí me pareció prudente dejar de responderle los mensajes, ¿verdad? Y esa es la parte en que yo me encantaría que se sepa. Pero una cosa no tuvo absolutamente nada que ver con la otra, porque de la narrativa de que
no te estoy acusando. No, sí Es entiendo. así, pero Sí, no, está en bien. realidad no te quise apuntar. No te entiendo porque yo te ¿verdad? dije. Sí. Sí, pero desde la narrativa de que esto, el Contralor habló con Camilo Suárez, el denunciante Mario Ferrero, el Contralor fue el que le destituyó a Mario Ferrero. Las auditorías que nosotros hicimos en el hecho de Mario Ferrero fueron ya una vez que él había renunciado. O sea, fueron posteriores a su salida. Su salida se dio por este caso de no sé qué, el asado que nosotros no tenemos nada que ver. Por eso es que creo que se saca de contexto, ¿verdad? O sea, ven una información que sí es cierto, ¿verdad? Entonces yo meto y mezclo, ¿verdad? Y entonces todo es una manipulación, ¿verdad? Dijiste ahí muy de paso que Ferreiro carece de la capacidad intelectual. Sí, dijo. Y contrasta acá con lo que nos dijo Ferreiro. Yo no tengo ningún problema con la Contraloría, pues todas las veces ya le gané a Camilo Benítez, digo. Sí. En toditos los casos ya le gané, digo. Sí. Eso es cierto. No tengo idea de cuáles son los casos que él tiene. Yo no quiero, vuelvo, hice la aclaración de la limitación del afecto con relación a ciertos miembros de su familia. Para mí, el intendente Mario Ferrero fue una víctima de su propia familia, entre ellos él y su papá, que le llevaban, él estaba ahí, no tenía la expertise para poder lidiar con la cantidad de maniobras que estaban a su alrededor. A mí me apena muchísimo. Pero la verdad es que de los informes de auditoría que nosotros sacamos, todas siguen abiertas, ¿verdad? O sea, eso que él dice de todas formas desestimadas no es cierto. Y hay cosas que se repiten y se empeoraron, como la emisión de bonos, por ejemplo. Pero el caso de la Junta, que ahora estaban hablando de los miembros de la Junta. 1.500 funcionarios tiene la Junta. Yo tengo 1.000 funcionarios, estamos asignados y alquilamos todo el barrio, ¿verdad? ¿Y la Junta cuántos pisos tiene? Y tienen 1.500 funcionarios. ¿Dónde están estos funcionarios? Eso fue lo que nosotros detectamos, ¿verdad? ¿Alguna vez te reclamó, así como decís que tenés conversaciones con todo el mundo, te reclamó Nenecho Rodríguez tu actuar en la Contraloría? Sí. ¿Qué te dijo? Yo no voy a entrar en ese sensacionalismo, ¿verdad? No, ese es un político que está involucrado es un intendente. Yo creo que él... Contaste lo de Katia, ¿por qué no contarías lo de No, Nenecho? lo de Katia no conté. No, contaste que sí, conversaste sí, y... pero jamás voy a contar el contenido de los mensajes, ¿verdad? A pesar de que... Pero contaste que le dijiste a Katia que tenía un pisar el funcionario y que le iba a hacer pisar el palito. cuida. Así Sí, contaste. sí. ¿Por qué no Nenecho sí te escribió? O si te llamó, no sé. Sí, o sea, yo lo tengo bloqueado, ¿verdad? Porque una noche, pues, yo creo que excedido en la ingesta de algún tipo de bebida, se extralimitó en mis presiones y me realizó una cantidad enorme de amenazas, ¿verdad? Pero lo tomé como de quien venía, ¿verdad? O sea, no es que lo tomé muy en serio, en el sentido de decir, wow, mi vida está en peligro. ¿Amenaza de qué tipo? Ahora. No, ya hace rato. ¿Pero amenaza de qué tipo? No, de que lo que pasa es que nosotros habíamos auditado la Junta, donde él era presidente de la Junta. Acá hay una suerte de historial acerca de los miembros de la Junta y de él en particular, en toda la gestión del endeudamiento, que se inició con Mario Ferreiro y después con él se profundizó muchísimo, ¿verdad? Y eso se había observado a la Junta también. Y de paso se le hizo una auditoría a los funcionarios de la Junta. Porque, como decía, tienen muchísimos casos de planillerismo, ¿verdad? Y eso estaba en una suerte de proceso de profundización para ser remitido al Ministerio Público, ¿verdad? 5 años más o menos lo tenés bloqueado entonces. Hace 5 años, mínimo. Sí, porque... Y pues estoy haciendo cálculos nada más de la Pero asociación. Cuando él era Cuando hablas de amenaza, ¿qué es lo que te dijo? Te voy a hacer destituir, voy a operar políticamente para sacarte. No, es un poco entendible los mensajes, ¿verdad? Porque, te digo, no estaba él con todos sus cabales al momento que estaba escribiendo, entonces no. Era de madrugada. Sí, hasta ahora, no sé, 6, 7 de la mañana. Bueno, menos en realidad, porque está como Contralor en noviembre de 2021, ¿verdad? Sí. Y bueno, en esa época más o menos tuvo que haber sido. Sí. Pues porque el informe se estaba evaluando justamente por el equipo de Leandro para ver si había mérito para la remisión del Ministerio Público, que finalmente fue remitido, ¿verdad? ¿Y le bloqueaste? Dijiste, este tan pedo me estaba... No, lo que pasa es que hay un cierto nivel de grado de agresividad que uno Hasta ahora está recibir. bloqueado. Yo tengo la política de aceptar la crítica y soportar el garrote, ¿verdad? Yo tengo gente que se ha dedicado a mi persona durante años. La senadora de Siria Masibrán,
¿verdad? Pero así, ella hizo una causa nacional con mi persona. Yo a ella no le bloqueo porque me parece que yo tengo la obligación de escuchar esa crítica. Que es política. ¿Verdad? Claro. O sea, yo no le bloqueo a nadie, porque creo que es mi obligación. Salvo Nenecho. ¿Cómo funciona? No, pero cuando ya entramos Pero en un Nenecho sigue ámbito... bloqueado. Bueno, no sé. Pero cuando, ya entramos en un ámbito que... no, y de personalización, de agravio, así personal, chabacano, qué sé yo. Entonces ahí ya no hay más nada. O sea, fue una agresión, no fue tampoco una amenaza, porque si fuera una amenaza lo hubieras denunciado en todo caso. No, aparte... O sea, él ya salió a su investidura. Aparte que... O sea, eso es como me enseñaron a mí que cuando que era chico, el presionado es que se deja presionar. ¿Y qué es lo que te dijo? ¿Te iba a rotear? No. Porque vos haces boxeo también, si es por eso estaba No para... está en condiciones. O la famosa frase, cuídate. No está en condiciones. No. Pero él Es desafía verdad. a todo el mundo. Yo, ¿cómo? Que él le desafía luego a todo el mundo. ¿Sí? No. En este caso, le desafió a todos. Y dijo en un sentido bastante chabacano también cuál iba a ser el Que resultado. les va a romper el culo, dijo. Le voy a romper el culo a toditos. Creo que pero no- si creo que eso no- nomás le bloqueaste, creo por que eso no- nomás le bloqueaste, medio perenilo Creo tuyo. que no es literal eso. Eh. ¿Verdad? O sea, me imagino que... Pero en términos simbólico. similares se expresó. No, les ruego que cambiemos el tema. No tiene nivel esto. O sea, no podemos nosotros bajar tanto la vara a poder entrar a hablar de las expresiones que hace una persona. Pero la vara le diste vos cuando lo bloqueaste. Y de hecho no es cualquiera, es un político. El intendente de Asunción. ¿Qué puedo hacer? O sea, es una situación que me parece que ameritaba. Como fue personal, le bloqueaste. Pero claro, o sea, No fue institucional, pero digamos. digo, yo no le bloqueo a nadie. Y mira que hay gente que todos los días tiene así un blog de crítica a mi persona, ¿verdad? Yo creo que es mi obligación recibir ese tipo de garrote. Pero cuando la cuestión ya es así, fuera de lugar, y me parece que ya no. Y cuando te tratan de sicario, Sí. escuchaste eso también, ¿verdad? De que soy el sicario político. Pero y que esto es un acto de sicariato, lo de la intervención a ambos municipios en uno solo. ¿Qué le decís? ¿Qué decís? Soy un sicario Que trabaja a medida. de aspecto general, vamos a decir, ¿verdad? Porque miren, o sea, eso, el primer programa que yo me fui fue el programa de Santiago González. Yo les ruego que busquen ese video de las preguntas que me hiciste. Fuiste muy duro en aquel entonces ya, ¿verdad? Y yo te dije lo que yo iba a hacer. Yo te dije, yo iba a hacer esto. Todas las promesas que hice las llevé adelante, ¿verdad? Con relación al empoderamiento institucional de la Contraloría General de la República. Ustedes se olvidan, pero mi institución sufrió escándalo de corrupción en toda su historia. Nosotros tuvimos contralores que se fueron a la cárcel. O sea, no es fácil hacer la tarea de control en ninguna parte del mundo. Como me dijo un funcionario mío, jefe, hace mucho tiempo, luego ya saliste de bien, me dice. O sea, ya era raro que haya pasado tanto tiempo sin que alguien trate de desgastar tu imagen. Todo lo que nosotros hicimos ha cambiado la historia de la Contraloría. Yo consideraba que esto era algo que realmente yo tenía que hacer. O sea, yo creí esto, o sea, yo no tengo más alternativa. Y las denuncias siguen entrando. O sea, para mí era una obligación constitucional tomar esta medida que la Constitución me faculta en estos casos. Bueno, tenemos que liberar al Contralor porque tiene otras actividades. Sí, de que después no digan que faltaste por otra cuestión. Era porque estaba hablando con la prensa. Exacto. No, muchas gracias por recibirme, gracias por tratarme con tanto respeto. De verdad, les agradezco mucho. No es un momento fácil para mí. Y no es fácil venir a lugares donde hay gente que no te trata con ese nivel profesional que ustedes tienen. Por eso le agradezco muchísimo el espacio que me dieron hoy. Como sabes, te caí así de madrugada, pero agradezco mucho porque creo que si bien, como decía, la Contraloría debe hablar a través de su informe, hay aspectos ya que ameritan que uno salga a dar la cara, ¿verdad? Así que le agradezco que me dé la oportunidad de poder dar mi versión también. Gracias, Contralor. Muy amable. Hacemos la pausa.